¿Ok? Muy buenas tardes con los profesores Blanca Vicente y profesor Cristian Sánchez. Y también quiero darle la bienvenida a los estudiantes del Colegio José Buenaventura Sepúlveda a esta primera charla técnica organizada por el Instituto Valle Grande en coordinación con los profesores y la dirección del Colegio José Buenaventura Sepúlveda. Hoy el tema que le voy a hablar es un tema muy crucial en torno al conocimiento de las computadoras, el performance y el benchmark de computadoras. Entiendo que ya ustedes han empezado a ver algunos temas sobre la arquitectura de computadora y de repente me gustaría contar con alguna participación de ustedes, a ver si me permiten. A ver, el alumno Anderson, muy buenas tardes, Anderson, ¿nos escuchas? No sé si pudiera. Buenas tardes, profesor. Qué gusto, Ernesto, escucharte. Un verdadero placer poder tener con ustedes esta charla. Anderson, ¿nos podrías comentar así brevemente para ti qué es un computador? A ver, ¿tu micro creo que está apagado? O, o- o de repente alguien que quisiera participar y nos pueda decir qué es un computador para cualquiera de los alumnos que están aquí presentes, sin ningún problema, por favor, no tengan miedo. Todos nos podemos equivocar aquí en el aprendizaje. No busco que sea perfecto. Adelante, Taiwa de la Cruz. ¿Tú nos quieres decir qué es un computador para ti? ¿O alguno de ustedes quisiera participar y decirme qué es un computador? Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal, John? Muy buenas tardes. Adelante. Para mí, un computador es una herramienta tecnológica muy usada en estos tiempos por el tema de la pandemia para hacer clases o trabajos, y este aparato nos permite realizar muchos, muchas acciones por medio de la computadora, muchas acciones digitales pueden ser en línea y con el uso del internet. Ok, ok, interesante. Nos has hablado de una herramienta, nos has hablado de sus utilidades. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más, además de su compañero, quisiera compartir? Muchas gracias, ¿ah? Muchas gracias, Taiwan. Quisiera compartir algo más. Los aportes han sido muy concretos y bien especificados. Si alguien más se animara, sin miedo, por favor. Ok, bueno, efectivamente, un computador es una herramienta, efectivamente, es una herramienta. Es un medio que nos va a ayudar a hacer nuestro trabajo de la manera más eficiente posible. Porque hay una diferencia entre un computador y una persona para hacer las tareas. La diferencia es que el computador tiene velocidad de procesamiento, pero en realidad no piensa, a diferencia del ser humano, que sí piensa, que sí razona, y a partir de ahí hace sus acciones. Quizás no tenga la velocidad de un computador, pero su diferencia es que piensa. Y mire por qué hago esta reflexión inicial. Porque hoy en día, supongo que ya estarán escuchando y se ve hasta en la tele, hace poquito, Mafre ha sacado una aplicación, dice, tu aplicación con inteligencia artificial. O de repente por ahí habrán visto en alguna de las aplicaciones que ustedes utilizan, algunas acciones que hace como si pareciera que el celular estuviera pensando, ¿no? Son algoritmos de inteligencia artificial. Pero déjenme decirles que esos son evoluciones que ha habido en la tecnología y que los computadores, gracias al software, pueden dar la sensación de que piensan, pero en realidad no es así. Al final la computadora es como un ente tonto al cual tú le das instrucciones a través de programas o utilizando software
Y obviamente lo que sí tiene de bueno es que tiene una gran capacidad de procesamiento. Y un computador lo podemos encontrar en la clásica computadora que todos nos tenemos en la mente, esa computadora que es una caja que se le llama CPU, con su monitor, su teclado, su mouse, pero también una lacto lo es un computador. Y también el nivel de procesamiento que tiene hoy en día los smartphones, también son parte de un computador. O sea, forman. De repente no tiene la estructura base de lo que nosotros entendemos en una computadora convencional, pero sí tiene la parte de procesamiento, de almacenamiento, de conectividad que tiene toda computadora. O sea, cumple con los principios para hacer una computadora. ¿Ya? Y como nos hemos puesto a reflexionar que un computador, profesor, usted dice que tiene mucha velocidad de procesamiento. Sí, sí, tiene mucha velocidad de procesamiento. Quizás no piensa como el ser humano, pero sí se le puede dar instrucciones tan buenas que aparentaran pensar como un ser humano. Sin embargo, lo más interesante de las computadoras está justamente en sacarle el provecho en esa capacidad de procesamiento que tienen, en sacarle provecho para automatizar cosas donde el hombre quizás no va a competir en hacer tareas rutinarias, repetitivas, ahí no va a competir. Es como que yo me quiera poner a competir con una computadora para ver quién multiplica más rápido. La computadora me va a ganar, porque hace millones de operaciones por segundo. Pero donde no me va a ganar es en sentir, en tener razonamiento, en tener criterios, porque la computadora no piensa. Lo que hacemos es agregarles algoritmos de inteligencia artificial, como le digo hoy en día, que son muy famosos, que nos dan la sensación de que la computadora pensaran o que actúan bajo ciertas reglas que se les conoce como patrones. Pero más allá, digamos que una computadora nunca va a reemplazar a un hombre. Pero sí, como bien dijo su compañero, es una herramienta que puede ayudar al hombre a hacer más y mejor su trabajo. Entonces, esa es la motivación inicial que yo quería darles de por qué queremos estudiar el performance y el benchmark de computadoras. ¿Por qué es importante? Porque vamos a ver a lo largo de esta presentación que las computadoras, al tener velocidades de procesamiento que obviamente superan al hombre, estas velocidades pueden ser mejores en unas que otras. Y obviamente yo necesito, para hacer mejor mi trabajo, las computadoras que tengan la mejor velocidad posible. Pero hay un límite ahí. ¿Cuál es ese límite? Y aquí me gustaría que ustedes también piénsenlo un poquito y díganme, ¿y cuál es el límite para tener una computadora que haga pues millones de operaciones por segundo? ¿Lo puedo tener en cualquier momento? ¿O cuál crees el limitante de contar una computadora de una velocidad determinada frente a una que pueda tener 100 veces su velocidad? Por ejemplo, toma una lacto. Yo puedo tener una lacto que trabaja con una velocidad, pero también en el mercado puedo encontrar una lacto que trabaja 10 veces su velocidad de la primera. ¿A qué se debe que yo pueda tener una de mayor velocidad que otra? ¿Qué es la variable que me ayuda a tomar esa decisión? ¿Quién me puede decir? Estamos haciendo sentido común nada más. O yo puedo ir a la tienda. Sería A ver, Germán, eh, adelante. sería, sería su estructura y el factor económico. Ajá, tú has dicho muy bien, profesor. Hay que ver los componentes, pero los componentes van de la mano con algo. ¿Cuánto te vale? ¿Cuánto te cuesta? ¿Alguien más quisiera aportar algo ahí? A él, Fer. ¿Alguien más? A ver, ¿algún otro alumno? Por favor, sin miedo, ¿ah? No tengan temor a equivocarse, por favor, al contrario. A ver, Germán Ojeda, si quisiera
¿Complementar alguna idea adicional? ¿O Alex Condori? Debe ser por su memoria interna que tiene la computadora. Ok, ya, y esos son los componentes, la memoria interna. Pero ¿qué me limita a ir por una computadora que tiene 4 GB de memoria frente a una que tenga 16 GB? ¿Cuál es la variable ahí que me dice puedo acceder a una o a la otra? A ver, ya lo dijeron antes. Ahí interfiere el factor económico, profesor, porque puedes tú tener una cierta cantidad de dinero para conseguir el computador de 4 gigas, pero Así no te es. alcanza para el computador de 16 gigas. Muy bien dicho. Efectivamente. Y ese es un tema. El factor económico puede ser que nos limite a acceder a una computadora de más recursos. Entonces, aquí viene lo interesante. Pero de repente, para el trabajo que yo necesito hoy en día, la computadora que puede costarme 3 veces el costo de lo que yo dispongo, no le voy a poder sacar el provecho debido. Entonces, ahí viene la otra variable importante, ¿no? ¿Qué características debe tener ese computador de acuerdo a la necesidad que tiene el usuario? Y nuevamente ahí viene, hay que saber medir la performance y hacer benchmark de comparación para saber cuál computadora te conviene más. Y hoy día yo les voy a dar a conocer esto. Y aquí un poquito, ya para entrar a la explicación, mi agenda de hoy día es que vamos a hacer un pequeño repaso de la historia de las computadoras, de los paradigmas que tienen las computadoras y de los componentes que encontramos en una computadora. Después de ello, analizaremos qué es el performance, habrá una definición, algunas características y lo interesante es que vamos a tener algunos ejemplos de cómo medir performance y qué herramientas tenemos para hacerlo. Luego vamos a entrar a los benchmarks, hay unas definiciones, características, ejemplos y también vamos a conocer 2 analizadores que son AIDA64 y HWInfo, que nos permiten conocer las características de un computador sin necesidad de abrirlo. Después vamos a entrar a ver a los computadores online, cómo puedo comparar, y a esto se le llama benchmark, en línea, computadores, componentes de computador, o CPU Expert, que es una herramienta que también me ayuda en línea a conocer las potencialidades que tiene un determinado CPU. Aquí también le varía unas demos. Y finalmente, como conclusión es qué hemos aprendido de esta sesión y cómo lo van a aplicar ustedes en su día a día a partir de que hayan conocido o vayan después investigando más de esto de qué es performance, benchmark y los analizadores y comparadores en línea que van a encontrar. Yo aquí les he mostrado, voy a mostrarles algunos ejemplitos, pero ustedes pueden encontrar más. Entonces, esta es la agenda de hoy día. Y para empezar, aquí me gustaría que analicen una parte de la historia y vamos a encontrar una interrogante bien interesante, que como se dice a veces la historia da vuelta y ahora se van a dar por qué, se van a dar cuenta por qué. No sé si ven la imagen, voy a pasarles un videito de tan solo 8 minutos para un poquito entender la historia. Que se llamó Sally fue ampliamente comercializada con el nombre de Univac 1. A ver, voy a subir el volumen. Funcionar con éxito. Un ratito. Como la primera computadora que le dio la producción exclusiva de máquinas de calcular en Francia. En 1951, aquí empieza. La que está considerada como la primera computadora, que se llamó Sally, fue ampliamente comercializada con el nombre de Univac 1 y comenzó a funcionar con éxito. En 1952, la computadora Univac se utilizó para realizar el recuento de votos en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. El resultado victoria se conoció en 45 minutos, luego de que se cerraran las mesas en los colegios electorales. En 1952 entra en funcionamiento
la primera de las llamadas IAS Machines, diseñadas por John von Neumann, y que incorporaban notables mejoras respecto a sus predecesoras. Y en 1962, Steven Russell creó el primer juego para computadoras, Space War. Primera generación de computadoras, 1938-1958. En esta época, las computadoras funcionaban con válvulas, usaban tarjetas perforadas para entrar los datos y los programas, utilizaban cilindros magnéticos para almacenar información e instrucciones internas, y se utilizaban exclusivamente en el ámbito científico o militar. La programación implicaba la modificación directa de los cartuchos y eran sumamente grandes, utilizaban gran cantidad de electricidad y generaban gran cantidad de calor, y eran sumamente lentas. Debido a esto, la comunicación era breve. Segunda generación, 1955-1963. Las características de esta generación era que la mayoría de las computadoras utilizaban transistores para procesar la información. Los transistores eran más rápidos, pequeños y más confiables que los tubos al vacío. 200 transistores podían acomodarse en la misma cantidad de espacio que un tubo al vacío. Usaban pequeños anillos magnéticos para almacenar información e instrucciones. Producían gran cantidad de calor y también eran sumamente lentas. Se mejoraron los programas de computadoras que fueron desarrollados durante la primera generación. Se desarrollaron nuevos lenguajes de programación como COBOL y Fortran, los cuales eran comercialmente accesibles. Se usaban en aplicaciones de sistemas de reservaciones de líneas aéreas, control de tráfico aéreo y simulaciones de propósito general. La Marina de los Estados Unidos desarrolla el primer simulador de vuelo, computadora Whirlwind. Surgieron las minicomputadoras y los sistemas de terminales a distancia. Se comenzó a disminuir el tamaño de las computadoras. Aparecen muchas compañías y las computadoras eran bastante avanzadas para su época, como la serie 5000 de Burroughs y la Atlas de la Universidad de Manchester. Algunas computadoras se programaban con cinta perforadas y otras por medio de cableado en un tablero. Tercera generación, 1964-1970. Comienza a utilizarse los circuitos integrados, lo cual permitió abaratar costos al tiempo que se aumentaba la capacidad de procesamiento y se reducía el tamaño de las máquinas. La tercera generación de computadoras emergió con el desarrollo de circuitos integrados, pastillas de silicio, en las que se colocan miles de componentes electrónicos en una integración en miniatura. El PDP-8 de la Digital Equipment Corporation fue el primer mini ordenador. Cuarta generación, 1971-1983. Fase caracterizada por la integración de los componentes electrónicos, lo que proporcionó la aparición del microprocesador, es decir, un único circuito integrado en el que se reúnen los elementos básicos de la máquina. Se colocan más circuitos dentro de un solo chip, LSI, Large Scale Integration Circuit, y VLSI, Very Large Scale Integration Circuit. Cada chip puede hacer diferentes tareas. Un chip sencillo actualmente contiene la unidad de control, la unidad aritmético-lógica. El tercer componente, la memoria primaria, es operado por otros chips. Se reemplaza la memoria de anillos magnéticos por la memoria de chips de silicio. Se desarrollan los microcomputadores, o sea, computadoras personales o PC. Además, se desarrollan las supercomputadoras. Una característica de esta generación es que se desarrollaron los circuitos integrados para procesar información. Se desarrollaron los chips para almacenar y procesar información, como antes ya se había mencionado. Se desarrollan los tipos de computadoras IBM 360 y DEG PDP-1. Otra vez, las computadoras se tornan mucho más pequeñas, más ligeras y más eficientes,
consumían menos electricidad, por lo tanto, generaban menos calor. Quinta generación, 1984-1989. Surge la PC tal cual como la conocemos en la actualidad. IBM presenta su primera computadora personal y revolucionaria en el sector informativo. En vista de la acelerada marcha de la microelectrónica, la sociedad industrial se ha dado la tarea de poner también a esa altura el desarrollo del software y los sistemas que manejan las computadoras. Sexta generación, 1989 hasta la fecha. Como supuestamente la sexta generación de computadoras está en marcha desde principios de los años 90, debemos por lo menos esbozar las características que deben tener las computadoras de esta generación. También se mencionan algunos de los avances tecnológicos de la década del siglo XX y lo que se espera lograr en el siglo XXI. Las computadoras de esta generación cuentan con arquitecturas combinadas, paralelo vertical, con cientos de microprocesadores vectoriales trabajando al mismo tiempo. Se han creado computadoras capaces de realizar más de 1.000.000 de millones de operaciones aritméticas de punto flotante por segundo, teraflops. Las redes de área mundial, Wide Area Network, WAN, seguirán creciendo desorbitantemente, utilizando medios de comunicación a través de fibras ópticas y satélites, con anchos de banda impresionantes. Muy bien, jóvenes. Esto era un poquito para mostrarles acerca Starting de out with lo any new que... project management software usually feels something like this. Ahora sí. Vamos a regresar. Hemos visto la historia. La historia de la computadora en este video, ¿no? Y nos habla de 6 generaciones. Y aquí me gustaría un poquito repasar con ustedes, ¿no? El video ha sido bastante ilustrativo. ¿Qué fue cambiando en la historia de las computadoras en estas 6 generaciones? Y ya les voy a contar que hay una 7ª generación que está en proceso. Ya les voy a decir, que no está en ese video, pero yo les voy a decir. ¿Qué fue cambiando en estas computadoras que eran casi todo un cuarto, como una habitación, como un salón de sus aulas que tienen en el colegio Sepúlveda? De ese tamaño eran las computadoras antes. ¿Qué tecnología usaban esas primeras computadoras? ¿Alguien se acuerda? Lo mencionó el video. ¿Alguien tomó nota o se acuerda? ¿Qué componentes claves usaban esas computadoras que eran tan grandes? Profesor, creo que usaban las tarjetas perforadas. Las tarjetas perforadas eran donde se escribían las instrucciones, pero antes de eso, ¿de qué estaba compuesta las computadoras grandes que estaban en cuartos que se le llamaban también mainframes? Pues eran de, ¿cómo se llama? De tubos que estaban en un Tubos de sistema que estaban conectados. vacío, tubos al vacío. de todo el Muy vacío. bien, muy bien. Los tubos al vacío eran muy bien, estudiantes. De manera, yo le pediría a profesora Blanca de repente ahí anotar a los alumnos que de alguna forma ya están aquí participando, como ustedes los conocen, ahí le darán sus puntitos extras, ¿no? Porque se ven que están atentos y yo trataré de motivarles a que estén en todo momento atentos. Profesor Cristian, igual le invito a tomarle ahí de repente alguna participación a los jóvenes. Le digo, muy bien, tubo al vacío, muy bien. Incluso los televisores antiguos eran con tubo al vacío. Pero había un problema, pues, que estos tubos al vacío que nos permitían hacer algunos procesamientos, además de ser grandes, eran lentos. Claro, para esa época era lo máximo, ¿no? Pero hoy día, yo les aseguro que una computadora del tamaño de un cuarto de esa época, vuelvo a aclarar, de esa época, yo les aseguro que cogen la computadora más barata que hay hoy en día en el mercado y, como dice, le saca 1000 veces de procesamiento de lejos. Pero bueno, eran otras realidades. Tuvo al vacío. Después evolucionó, ¿se acuerdan? ¿Qué se inventó después del tubo al vacío que permitió que las computadoras que antes eran como un cuarto grande se reducieran a
quizás a un gabinete, ¿no? Como se veía en el video que ya ahí formaba parte de la segunda y tercera generación. ¿Cuál fue ese invento que revolucionó que las computadoras se empezaran a reducir? ¿Alguien se acuerda? A ver. Ahí usaron una palabra que incluso lo mostraron, que permitía que ya lo que se tenía en un cuarto ahora se podía tener en un gabinete nada más. Los microprocesadores. Antes de eso todavía, antes. Eso ya ¿Transistores, son... profesor? ¿Cómo? ¿Los transistores? Excelente, los transistores, exactamente. Los transistores fueron la invención que hizo que no solo se redujeran el espacio que se tenía para que se pueda construir un computador, sino que además aumentaron las velocidades. Nuevamente, para esa época, muy significativa. Luego ya viene la tercera, cuarta generación y hubo otro invento. Después de los tubos de vacío, los transistores. ¿Se acuerda alguien cuál fue este otro invento? Los microprocesadores. Uno antes está. Uno antes. O sea, Dígame. eran las cintas perforadas. La cinta perforada era donde se escribían las instrucciones, pero había un componente que estaba dentro del computador que se inventó en esa época y lo ponían así con varias patitas. ¿Alguien se acuerda? Las pastillas de silicio. Claro, que eran con pastillas de silicio, pero tenía un nombre, se llamaban circuitos. Circuitos integrados. Muy bien, circuitos integrados. Ya cuando se tuvo los circuitos integrados, ya empezó a reducirse más el computador, pero sobre todo a elevar los niveles de procesamiento. Hasta que ahí ya vino una invención pues potente, ¿no? Que incluso puede ser motivo de toda una clase, los microprocesadores. Que esto ya no solo usaban las pastillas de silicio, sino que estaban hechos con silicio, y donde ya en un espacio mucho más reducido, incluso los microprocesadores, los primeros, eran tamaño de un celular smartphone de ahora, más o menos así. Esos microprocesadores tenían ahí ya circuitos integrados que tenían pues miles de procesamientos por segundo. Estoy hablando de miles todavía, miles, cuando empezaron. Y ya les digo, hay todo, incluso hay un trabajo que hicimos aquí en Valle Grande con algunos estudiantes donde hicieron la línea de tiempo de los microprocesadores, ¿no? Cómo fueron evolucionando en la historia los microprocesadores, cómo fueron cambiando, hasta los que conocemos hoy en día, los famosos fabricantes de microprocesadores. ¿Cuáles son los fabricantes más conocidos de procesadores hoy en día? ¿Alguien se acuerda? ¿Los conoce? Intel y AMD. Excelente. Los dos grandes, no hay otros ya ahorita. Son los dos. Intel y AMD. Y estos señores, pues, han hecho la historia de los microprocesadores, ambos. Muy interesante también su historia y yo de repente les puedo facilitar con la profesora y el profesor Cristian y la profesora Blanca la línea de tiempo, ¿no? Donde se ve cómo evoluciona. Pero es cierto, los microprocesadores ya fue la generación donde las computadoras ya hicieron una revolución total, ¿no? O sea, ya se conocieron tal como ahora nosotros lo llamamos las computadoras. En esa época se le llamaban las microcomputadoras. ¿Y por qué se usaba el término micro? Porque todo el mundo tenía como referencia inicial el computador que era el tamaño de un cuarto, o los mainframe que eran tamaño de un gabinete. Por eso se le dijo microcomputadora, ese es el nombre que se le puso en su momento, ¿no? Ahí los primeros fabricantes, IBM, luego Apple, fueron los primeros fabricantes de computadoras, de microcomputadoras se decía en esa época, nuevamente. Y luego hubo una invención más, ¿quién se acuerda? También junto con el microprocesador hubo otra invención más que fue la que contribuyó a hacer que las computadoras se redujeran a los tamaños que hoy en día lo vemos en una laptop, en una computadora de escritorio o en un celular. ¿Cómo se llamaba esa palabrita? La Los integración chips, de componentes los- electrónicos. La memoria, Los profesor, la chips. memoria. los chips. Los chips.
Claro, los Los chips. chips Los eran. chips. Los Muy chips. bien. Chip. Ya con los chips ya se aseguró la reducción de todo este aspecto del computador. Y miren ese paso por la historia que hemos hecho así, bien rápido, y aquí el videito ayuda muy bien. Y ustedes también han podido identificar que no ha sido gratis, pues no, ha sido gracias a que primero se inventaron los tubos vacíos en un inicio, computadoras del tamaño de un cuarto, luego se redujeron y aumentaron su velocidad, los transistores fueron los que actuaron ahí clave, luego empezaron a unirse los transistores y crearon los circuitos integrados, que también redujeron más el computador y aumentaron los niveles de velocidades. Ya ahí apareció luego los microprocesadores, aquellos que usan, en esa época usaban medidas del lado del tamaño de un nanómetro. Para que tengan una idea, un nanómetro es 100 veces más pequeño que el grosor de cualquiera de uno de sus cabellos. O sea, miren un grosor de su cabello, un nanómetro es 100 veces más, más pequeño que eso. O sea, ya no visible a la vista del hombre, ¿no? Entonces ahí, ya con los microprocesadores, donde ya los circuitos integrados estaban al nivel de los nanómetros, ya pues el nivel de procesamiento aumentó enormemente. Y ya los chips, que con eso se fueron, digamos, conformando los chips para distintos tipos de usos dentro de un computador. Y bueno, esa es la historia que me quería compartirles. Y ahora yo les voy a dar una visión que tengo yo un poco más personal de esa historia, ¿no? Y dice esto: en el último medio siglo, o sea, en los últimos 50 años, las tecnologías y arquitecturas informáticas, o sea, las arquitecturas son esa estructura, ¿no?, que tienen las computadoras. Ustedes se acuerdan cómo era, como tamaño de un cuarto, vieron las imágenes, luego para tamaño de gabinete, luego pasaron a tamaño de microcomputadoras, y hoy día lo tenemos en laptops y en celulares. Esas son arquitecturas que han ido cambiando. Pero a la vez que cambian sus arquitecturas, la tecnología permitió que sus niveles de procesamiento sean tan buenos que pues hoy en día es imposible de que un ser humano pueda tener mayores velocidades de procesamiento que un computador, ¿no? Hablo de velocidad de procesamiento, no de inteligencia, que es otra cosa. Entonces, ¿qué ha permitido esto? Que las tecnologías y las arquitecturas informáticas han evolucionado de tal manera que las computadoras se han transformado. Y se observa una tendencia de esa fluctuación. Miren aquí la parte clave. ¿Cómo ha fluctuado entre la centralización y la posterior descentralización de la potencia informática? Esto que es subrayado es importantísimo que lo entiendan, jóvenes. Cuando se inició el computador, en esos cuartos enormes que se tenían con tubos al vacío y después también con transistores, eso era la computación centralizada. Pero a medida que evolucionaron los niveles de procesamiento y las computadoras se hicieron más pequeñas, se pasó a un esquema descentralizado, donde las computadoras se interconectan a través de Internet y hacen una potencia informática ya no solo de una computadora individual, sino de varias computadoras conectadas a través del Internet para hacer procesamientos paralelos. Y aquí le voy a dar un dato importante, le voy a soltar una palabra para que después más adelante lo vayamos investigando. Una de las tecnologías que se ve favorecida de esa manera de descentralización de la potencia informática es el blockchain. ¿Ya? Bueno, incluso aquí en Valle Grande estudiamos esa tecnología, hacemos proyectos con los alumnos usando la tecnología blockchain, pero aquí se las escribo para que por ahí, si alguien quiere curiosear, pueda, ahí le he puesto la palabra blockchain, ¿ya? Cadena de bloques. Esto de aquí que escuchan ustedes, blockchain, es algo que es el presente y futuro del desarrollo de software. Escúchenme bien y van a ver que dentro de muy pocos años, quizás cuando ustedes terminen, los que están en el tercero o cuarto, van a entrar en una época donde el blockchain ya está comenzando a levantar su verdadero potencial. Pero esta de blockchain está basada en la potencia informática descentralizada.
donde el almacenamiento ya no está centralizado en un lugar, sino en varios lugares, en varios computadores. Y la infraestructura está conectada a través de la Internet. Entonces, hemos ido de un modelo centralizado a un modelo descentralizado, gracias a cómo se fueron transformando las computadoras de ser cuartos enormes a ser componentes o dispositivos pequeños, herramientas que hoy en día usamos en nuestro día a día. Y donde tenemos almacenamientos, miren, para que tengan una idea, el almacenamiento que hay hoy día en un smartphone que tiene 8 GB de memoria, es más grande que lo que había en todas las computadoras tamaño de un cuarto en la primera época que se inventaron, en un solo equipo hoy en día. ¿Se dan cuenta? Cómo la capacidad de información almacenada, y ni qué decir de los niveles de procesamiento. Yo podría juntar todos los mainframes de la época y no igualaban juntos al nivel de procesamiento que tiene hoy día un celular, un smartphone de los que usamos, para que tengan una idea. Cómo la historia ha cambiado. Y aquí viene un análisis importante, ¿no? Nosotros tenemos en esto, los mainframes, así como se le conocía la potencia centralizada de aquella época en terminales tontos que eran tamaño de un cuarto, así como lo mostraba la foto, esos mainframes también se transformaron y pasaron después a ser PC y servidores, donde la potencia informática se descentralizó a través de redes en servidores centralizados y PC que operaban de manera descentralizada. Luego, con la aparición de Internet, donde la potencia nuevamente se distribuía y la arquitectura de la nube que viene a ser, por ejemplo, esta presentación que ustedes están viendo aquí no está en mi computadora, está en la nube. Es decir, se puede ir la luz y yo desde mi celular puedo acceder y a la nube de Google, creo que ustedes también ya lo están usando. Me contaron los profesores que están usando ya Classroom y ahí van a tener mucho del trabajo que se hace ahí en la nube, que es colaborativo, no está en tu computadora. Así que se puede ir a luz, yo prendo mi celular, me conecto y sigo haciendo la actividad. Y esto gracias al Internet. La potencia distribuida nuevamente, con arquitecturas que están en la nube, con aplicaciones que están centralizadas en la nube. Y aquí nuevamente viene el nuevo paradigma que se le llama el de arquitectura descentralizada, que es el que va a promover blockchain, donde toda la potencia que estaba centralizada en arquitectura de nube, o lo que llamamos hoy en día los data centers, ahora van a estar en arquitecturas de sistemas descentralizados, donde las aplicaciones pueden estar corriendo en distintos lados, en distintos dispositivos, no solo en computadoras, no solo en laptops, sino hasta en celulares. Y eso es el paradigma, cómo se ha ido evolucionando. Y aquí les completo la idea con unas fotitos para que se den cuenta. Miren, entonces, estos son los nuevos activos digitales que los usuarios finales como ustedes, como yo, vamos a usar hoy y en el futuro, que nos permite confiar en servidores que no necesariamente están todos centralizados, sino que operan de manera descentralizada, con infraestructura que no es la mía. O sea, esta diapositiva, esta presentación que están viendo, no está en mi máquina. Estoy usando una herramienta que está en la nube, una infraestructura de tercero. Pero así es como ha evolucionado la tecnología. Y aquí les quiero mostrar este paradigma. Miren cómo es. En la primera, los mainframes, que son esos cuartos, como decían, de las primeras generaciones, y estos son los data centers, que son también otros cuartos. Pero ¿cuál es la diferencia? A ver, ¿quién me dice cuál es la diferencia? Profesor, o sea, Profe, que los data centers ahora se almacenan más información que los antiguos. Los antiguos se almacenaban muy bien. megabytes o mucho menos. Oh, muy bien.
Primera y gran diferencia, almacenan más información. Otra diferencia. ¿Alguna otra diferencia que quieran? El mainframe es un poco más grande que el data insert. Otra diferencia puede ser que en Data Cancer haya más chips. Ok, hay más nivel de procesamiento. Al haber más chips, hay más niveles de procesamiento. O sea, Profe, sí, adelante. hay otra, es otro, que los mainframe, la tecnología es antigua y los center, la tecnología es nueva. Ok, para que tengan una muy bien, la tecnología ha cambiado enormemente. Lo que ustedes están viendo aquí en la foto de la derecha de los data centers es como opera Google, como opera Microsoft. Ellos tienen data centers. Es más, le digo, en algún momento de repente vamos a tener una charlita sobre data centers. Van a ver que ellos tienen incluso data centers submarinos, están en el fondo del mar. ¿Y saben por qué lo hacen? A ver, sentido común, a ver quién dice por qué puede ser que lo tengan en el fondo del mar. Para una mejor protección de sus datos. Ok, está cerca. ¿Cómo? Por la temperatura. Muy bien, por la temperatura. Aprovechan porque está demostrado que estos dispositivos trabajan mejor cuando hace calor o cuando hace frío. Cuando hace frío. Así es, porque trabajan a Cuando hace bajas temperaturas. Muy bien, muy bien. Es que ahí hay que entender, bueno, es un poquito más de lo que es el principio de física y química. El silicio, que es el material que está predominando en todos los transistores, chip de los microprocesadores, es un material que trabaja mucho mejor a bajas temperaturas. Pero aquí les quiero decir algo. ¿Se acuerdan que el video decía sexta generación? Yo les digo que ya hay una séptima generación en marcha, que no va a ser el tema de hoy día, pero se le dejo como un dato más también para que ustedes lo puedan investigar. Y la séptima generación de computadoras va a ser lo que se conoce como la computación cuántica. O sea, para que tengan una idea, ese es un nuevo paradigma de computación. La computación cuántica va a hacer cambios en el futuro que lo que hoy vemos en la foto de la derecha, con la computación cuántica es como si pasaran a la foto de la izquierda y la computación cuántica va a ser el de la foto de la derecha, para que tengan una idea. O sea, los niveles de procesamiento, cuando ya empiecen realmente a operar las computadoras cuánticas, van a ser igual de otro nivel. Tan parecido como se ven en la foto, solo que donde dice mainframe van a estar los data centers y donde dice data center va a figurar computadoras cuánticas. Así va a ser la nueva generación, la séptima generación. Porque acuérdense, en la sexta generación que estamos hoy en día, en todas las computadoras y dispositivos computadores que usamos, vienen de 1990. Porque desde esa época no se ha cambiado la tecnología x86 en los procesadores. Recién, donde trabajan con binarios, ceros y unos. Recién, cuando se empiecen a comercializar, es más, ya existen computadoras cuánticas, IBM lo tiene, Microsoft lo tiene, porque ya están haciendo experimentos, pero cuando ya se comercialice, cuando ya la computadora cuántica llegue a nuestras casas, ahí vamos a decir lo mismo que vemos en esta foto. Ahí donde van a estar los data centers, va a estar acá van a estar los data centers y acá van a estar las computadoras cuánticas. Ese es el paradigma que se va a ir cambiando con el paso de los años. Ahí les dejo una tarita más para que investiguen sobre las computadoras cuánticas. Muy bien, y aquí algo que ustedes conocen, ¿no? La computadora por dentro. Aquí, este es un case, ¿no? Lo voy a ampliar, que tiene su fuente de poder, su lectora de CD, su disco duro, su procesador con su ventilador que está aquí. A ver, voy a ver si lo puedo. Deme un segundito. Ahí está. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Los componentes, la memoria RAM, el GPU, que es el video, el hard disk, que es el disco duro, y el case que engloba todo en un esto. Solo una pregunta. Me estoy olvidando de un componente que no le he dicho. ¿Quién me dice cuál es?
y se está viendo, ¿ah? He hablado del CD, de la fuente, de la video, del disco duro, de la memoria, del CPU, pero falta una. A ver, ¿quién La me placa dice? Muy bien, la placa madre. placa. Aquí está aquí, muy bien, la placa madre, que es a la larga la que recibe a todos los componentes para que hacer que ellos trabajen, ¿sí o no? Sin la placa ni estos componentes no se conectarían, no se conectaría el disco duro, no se conectaría la memoria con el procesador, no tiene sentido. Muy bien, la video tampoco podría ver, es la placa madre. Y eso es lo que tenemos hoy en día en nuestras casas, o podemos tener en nuestras casas. Que esto antes lo tenían en cuartos grandes, como las salas de su salón de clase, y no tenía pues ni las milésima parte de procesamiento que tiene una computadora de estas en su casa. Imagínense que así va a pasar en un futuro cuando la computadora cuántica llegue a nuestras casas. Vamos a decir lo mismo que decimos ahora de las antiguas. ¿Ya? Otro que también ustedes usan mucho y que los tienen en sus casas son estas, ¿no? Perdonen. ¿Qué es esto? ¿Quién me dice? ¿Qué es esto? A ver. Una laptop. Una Muy laptop. bien. Es Una una laptop. es una laptop por dentro. Acá tiene su cooling fan, o sea, su ventilador, su alimentador de poder, por donde viene la conexión de la energía eléctrica, sus puertos USB, su disco óptico, sus conectores, los parlantes, la tarjeta madre, y acá tenemos los puertos USB y en fin, el conector de video para lanzarlo a un monitor o a un proyector, el HDMI y en fin, cosas que tienen una laptop hoy en día, solo que estamos viéndola por dentro. Ahora, ¿cómo sé yo si una computadora es realmente más rápida que la otra? ¿Cómo sé yo realmente? ¿Cómo creen ustedes? Componentes. Ok, analizando los componentes. Muy bien. Otro dato. Depende de Por qué instrucciones. componentes tenga. Tal vez una laptop tiene componentes más potentes que la de una computadora. Ok, muy bien. Es posible, posible. ¿Qué más? Las diferencias, ¿no? Por la velocidad, profesor. Las velocidades que tienen estos componentes, ok. Pero hay una cosa bien importante que van a aprender hoy día. Que yo puedo tener un buen procesador, pero resulta que en la mainboard no escogí el bus, que es el canal que usa la mainboard para comunicarse con el procesador. Y ese canal puede estar siendo un cuello de botella. Así que por más procesador que tenga, no tengo el mismo desempeño que una computadora que tiene un menos procesador, pero que sí está bien afinado el bus de comunicación con la mainboard, el procesador, la memoria, el disco, de tal manera que todo trabajan en sintonía, en armonía. Y eso tiene que ver mucho con configuraciones. Y aquí le doy un dato, que de repente ya lo vamos a ver en talleres más adelante, es para uno sugerir una computadora, tiene que saber afinar y sobre todo calzar las velocidades de los componentes como la memoria RAM, el procesador, el disco, con los buses que manejan para la comunicación la tarjeta madre. Dato clave. Porque si no, la tarjeta madre puede tener buses que a la larga pueden ser tu cuello de botella. Y por más que alguno diga, oye, pero mi computadora tiene mejor procesador, sí, pero no tiene el bus debido para comunicarse de la mejor manera con la memoria y el disco duro. Así que una computadora más barata puede ser más rápida que tu memoria, que tu computadora con un Core i7. Ahí viene la clave. ¿Cómo hacemos uso de algo que realmente está bien, como se dice, tuneado, ¿no? Bien afinado? Eso es algo que vamos a aprender. Y otra cosa importante, que puedes haber gastado más dinero, pero no necesariamente tiene la computadora que mejor te sirve. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que una persona quiere comprarse una computadora
y lo va a hacer para trabajar con Word, para consultar internet y nada más. Y curiosamente, las dos personas se ponen a trabajar, una con un Core i3 y otra con un Core i7, y la Core i3 como la Core i7 hacen igual de rápido el trabajo. ¿Por qué puede pasar eso? ¿Quién me dice? Realiza una acción que requiera muchos recursos del sistema. Muy bien. Claro, porque ese trabajo que se hace en un Word o que se hace para ver una página web, o por ejemplo yo que les estoy presentando esto, lo puedo estar presentando de una Core i3 y no se va a notar la diferencia si lo hago de una Core i7. Como bien dice su compañero, porque depende del uso. Ese uso que les estamos dando no permite aprovechar el verdadero potencial de la computadora. Y eso es algo importantísimo que tienen que entender jóvenes. Uno debe diseñar computadoras de acuerdo a las necesidades del usuario, porque de lo contrario no le va a notar la diferencia y va a decir que la has estafado, porque le va a parecer igual de rápida que un Core i3, así tenga un Core i7. Dato clave. ¿Ya? Bien, sigamos, ¿no? Son criterios que ustedes van a ir también aprendiendo. Vamos a entrar ahora a lo que es el performance. Justamente esto de acá, porque una es más rápido que otra, tiene que ver con el performance. Y aquí le he puesto en azul para que no se olviden. Asegurarse, miren lo que dice en azul, asegurarse de que todos los componentes funcionen de la mejor manera posible para ofrecer un rendimiento óptimo para su PC. Eso es lo importante de un performance. Entonces, para tener un buen performance, para que la computadora realmente se sienta que ayuda, primero hay que identificar la necesidad de la correcta. O sea, ¿para qué realmente va a servir esa computadora? Segundo, hay que analizar las características técnicas de los componentes. Ahí donde les digo, empieza por analizar qué tiene la placa madre, qué tipo de memoria se acepta mejor, qué tipo de bus usa para conectarse con el procesador, cuáles son los conectores que tiene para recibir información del disco duro. Eso es importantísimo que ustedes lo tengan claro. Primero, identificar la necesidad. Segundo, analizar las características técnicas de los componentes. ¿Cómo están estos? Si su rendimiento es óptimo cuando los pongo a funcionar todos juntos dentro de la computadora. Tercero, utilizar aplicaciones de evaluación comparativa. Ojo, tú tienes hoy en día, y les voy a mostrar, hay herramientas que nos ayudan a comparar características, desempeños de las computadoras. Importante, importante. Tercero, medir la productividad general de la computadora. No es pensar en el procesador solamente, no es pensar en la cantidad de memoria solamente, no es pensar en la velocidad del disco solamente, sino en la velocidad del conjunto para saber de que la productividad de esa computadora es acorde a la necesidad del cliente, a la necesidad del usuario. Dato clave. Y finalmente hay que diagnosticar los problemas con los componentes de hardware para saber de que el performance ha caído debido a que algo está fallando mal. Y no es necesariamente que la computadora tenga una mala configuración, sino que uno de los componentes puede estar fallando y hay que saber diagnosticarlo. Entonces, estos criterios del performance son los que yo quiero comentarles para que lo tengan presente siempre cuando te pide de repente un amigo, hoy tú estás estudiando computación, o tu primo, o tu tía, tu tío, te diga, "Oye, ¿por qué no me recomiendas una computadora?", ¿no? Acá están los criterios que tú tienes que observar. No sé si hasta aquí alguno de ustedes jóvenes tiene alguna duda o consulta, algo que le gustaría que les aclare, por favor. No, profesor. Bien, sigamos entonces. Sin miedo, ¿ah? Pueden participar, levantar la mano y yo les atiendo. Aquí también se puede levantar la mano en Zoom, ¿ya? Bien, sigamos. Ahora, para el performance,
yo quiero mostrarles algo que ayuda mucho, y aquí les voy a hacer una que se llaman los analizadores. Ustedes sabían, de repente algunos, otros no, que existen componentes como AIDA64 o HP Info, software que te permite saber la característica del computador sin abrir la máquina. ¿Sabían de eso? ¿Alguno de ustedes? De repente nos puede comentar. Así como le digo, yo puedo saber la característica de una computadora sin necesidad de abrir la máquina. Sin necesidad de abrir la máquina. ¿Por qué? Porque pues, si quieres abrir la máquina para saber realmente qué velocidad tiene de bus, pues tendrías que sacarle el modelo de la placa, luego ir a internet, buscar ese modelo y saber de acuerdo a la característica del fabricante qué tiene esa placa, o qué velocidad tiene ese disco duro, o qué velocidad tiene la memoria RAM. Pero eso te tomaría tiempo. Aquí les voy a dar una herramienta muy potente, AIDA64, que les enseña a cómo sacar las características de una máquina sin abrirla y estando prendida. Igual HP Info, aquí también yo les he dejado los links. AIDA64, le hace clic aquí y HP Info aquí. Vamos a ir por AIDA64, hoy día le voy a hacer una demostración. Aquí está el fabricante, su página web. No se preocupe que esto también se lo voy a pasar a los profesores para que le den la presentación, si alguno quiere ya ir curioseando. Ojo que AIDA64 yo no lo vi hace como más de un año, pero me he dado con la sorpresa que AIDA64 ya no hace benchmark, ya no hace, performance para estudiar los componentes, no solo de computadores. Miren lo que pasa ahora. Miren, ¿de quién? De celulares, de iPhone, de Android, de Selfish. Mira, de distintos también hace análisis AIDA64. Miren lo potente que es esa herramienta. Le doy ese dato, ¿no? Como cultura general. Y aquí le voy a hacer una pequeña demostración. Vamos a ir a AIDA64, que lo tengo aquí en mi máquina. Miren, lo he cargado. Es un programita que es este. Si gustan, yo también les puedo pasar el programita. Este es el AIDA64 versión Stream, la que está acá. Y me permite analizar. Yo le hago doble clic derecho, ejecutar como administrador, le digo sí, y automáticamente AIDA64 me analiza todo mi componente y me muestra algo como esto. Aquí está corriendo AIDA64 en mi máquina, así que para los que quieran ver mi computadora, mi máquina, acá me saca un resumen de todo lo que tiene mi máquina. O sea, como se dice, la pone al descubierto. Y acá te vas a encontrar que mi máquina, por ejemplo, tiene Windows 10 profesional, tiene procesador quad-core AMD FX 4110 de 3900 MHz, tiene una mainboard Asus Sabertooth 990 FX que tiene, mire, te dice, tiene un puerto PCI, un puerto PCI Express, 4 PCI Express 16X, tiene 4 bancos de memoria DDR3, DIN, audio, tiene LAN Gigabit, en fin, mira, te dice el chipset que tiene la motherboard, AMD 990 FX, te dice la memoria, tiene 8 GB dividido en 2 bancos de 4x4 de velocidad DDR de 1333, con sus velocidades de megahertz 600, 600, miren todo lo que te da. También te saca la video, tiene una Radeon, AMD Radeon R7 250 serie de 1 GB, y así, acelerador 3D, cuenta esta tarjeta, tiene audio, miren, y no he abierto la máquina. Y ojo, que este es el resumen. Ahora vamos a ir a componentes más específicos. Por ejemplo, quiero ver lo que tiene el procesador como tal. O la motherboard. Mírenme. En la mainboard te dice, el CPU es esto. Todo lo que tiene. Mira. Y lo interesante, te dice la ingeniería que ha sido creada, el clock original, las instrucciones, las memorias caché, ya se pone dentro del CPU. Y te da el fabricante, quien lo creó,
su página web donde vas a conseguir más información, las actualizaciones que tiene en su página web para este procesador, los 4 núcleos que tiene el procesador, porque es un procesador de quad-core, y acá miren lo interesante, cómo va consumiendo, se te va midiendo el performance del procesador. ¿Ah? ¿Sabían de esto? Ahí tienen una herramienta para que les pueda ayudar en el futuro. También te habla de sensores que te va detectando de la temperatura, miren, cómo se va comportando la máquina, las temperaturas de los procesadores. Obviamente, cuando es muy alta, hemos dicho que no es conveniente, ¿no? Tiene que estar en niveles óptimos. Por ejemplo, entre 35 y 45 es un nivel óptimo. Que le habla de los puertos USB, mira qué temperatura manejan cada uno, qué porcentaje del CPU se está utilizando en este momento, en fin. Miren ahí todo lo que nos da esta herramienta. ¿Alguien la había conocido? Aquí de repente nos puede comentar un poquito más. ¿Ninguno de ustedes lo había visto antes? Pero bueno, aquí yo vengo a compartirles esta información. ¿Ya? Entonces, regresando a nuestro tema, hemos conocido uno de los analizadores. Hay otro que es PCI Info. Aquí yo les dejo la página web, donde también tiene sus bondades. Lo que me ha gustado de PCI Info es que también esto lo puedes trabajar con varios fabricantes y en línea, ¿no? Pero bueno, ahí le doy otro datito para que lo tengan presente. Y aquí, bueno, probando un AIDA 64 Steam en mi máquina, aquí les he hecho la demostración. Y con eso, ustedes ya tienen una idea de cómo pueden saber detectar el performance en una máquina y de los componentes. Sobre todo, lo interesante es que aquí lo medimos funcionando, porque una cosa es que la máquina esté apagada y yo sepa en el papel lo que hace, y otra diferente que esté encendida y que yo esté viendo cómo consume. Ahí está la ventaja. Ahora vamos a tocar el segundo tema. Luego que ya yo sé medir performance, sé saber qué está consumiendo, y ahora yo quiero comparar. Quiero saber quién es mejor que otra. Y aquí usamos este término que se llama benchmark. Benchmark, que viene del inglés, que es marca bench de escritorio, y mark, que es medida o de medición, ¿no? Escritorio de medición, o sea, es un tablero de medición. Es una técnica que consiste en tomar comparadores, ¿no? En tomar comparadores aquellos productos, servicios y procesos de trabajo que pertenecen a organizaciones que evidencian buenas prácticas sobre el área de interés. Ese es el concepto amplio. A la larga, el benchmark lo que hace es comparar. Puedes comparar productos, puedes comparar servicios, puedes comparar procesos de trabajo. Y estos benchmarks son, digamos, desarrollados por organizaciones especializadas en eso. Es decir, si yo voy a comparar productos, ya me voy al tema particular de computadoras, tengo que usar la información de organizaciones, de empresas que son especializadas en eso, ¿no? Igual para servicios, igual para procesos de trabajo. Y estas empresas han hecho buenas prácticas en esta área de interés. Y aquí, nuestra área de interés de la sesión de hoy día, de esta charla técnica, son las computadoras. Entonces, características que debemos tener en cuenta en todo benchmark. Todo benchmark, como dice aquí el primer punto, utiliza indicadores o medidas de comparación. ¿Cómo comparo? ¿Cómo comparo si una persona es más alta que la otra? ¿Uso qué medida? A ver, jóvenes. Centímetro. Centímetros. ¿Cómo comparo si una persona pesa más que otra? ¿Qué medida uso? Kilogramos. Kilogramos. Eso. Igual, ¿cómo comparo si una computadora es más rápida que la otra? Tengo que usar medidas. Ahí viene la pues. No, profesor, una es más rápida que la otra porque cuesta más. ¿Me asegura que una computadora que cuesta $1,000 es más rápida que una que cuesta $800? ¿Me asegura? No, no necesariamente. El precio no necesariamente me dice que una es más rápida que la otra. Por la memoria RAM.
habría que ver sus componentes y las velocidades de sus componentes y sobre todo, qué tan afinado está esa configuración para que la placa madre, como hemos dicho hace un rato, trabaje en sintonía, en armonía con las componentes como procesador, memoria, disco duro, etc. Segunda cosa importante, que siga procedimientos estándares de la industria. O sea, para que un benchmark sea válido, hay que usar procedimientos estándares de la industria, en este caso de fabricantes de computadoras. Tercero, que los resultados son tabulados en cuadros y o gráficos. Es como vemos si hay benchmark. Hay cuadros o gráficos que nos muestran el resultado que se ha obtenido del benchmark. De esa medición que se ha hecho comparativa en alguna máquina. Y que sirven de referencia para tomar decisiones. Los benchmarks nos sirven para tomar decisiones, porque yo al comparar, para el tipo de trabajo que deseo, previo benchmark, yo digo, esta es la que más me conviene. Para eso necesitamos. Entonces, adelante. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? No, profesor. Ok, continúo. Ya vamos a ir terminando también. Igual, cuando quieran hacer alguna consulta, solo me avisan. No hay ningún problema. Y bien, aquí les doy dos fuentes de benchmark. Aquí hay una que se llama User Benchmark, que es online. Aquí lo voy a llevar a la página. Y mírenme, estos señores te hacen benchmark en el CPU, en el GPU de video, en el disco SSD, en el disco mecánico, en las memorias, en los UCB. Te hacen dependiendo de lo que tú quieras. Pero profesor, y eso es independiente. Y si yo quiero para computadora de juego, también te hacen para computadora de juegos. Si yo quiero para computadora de escritorio, también te hace para la computadora de escritorio. ¿Y qué está haciendo aquí? Está revisando que el computador que en este momento está sobre la cual está corriendo, que mi máquina, miren lo que me sacan al toque. En el benchmark. Mira, tu máquina frente a un AMD Ryzen está en el 85.9%. Con respecto a una Radeon, 19.2%. En drivers, discos, te va sacando, miren, con gráficas, con porcentajes, te va diciendo. La latencia de la memoria, miren, con gráficas. Eso nos va dando un benchmark. Y así yo puedo después comparar. Miren, y aquí ya va a comparar línea base con una línea alternativa. ¿Qué tipo de procesador usa? AMD Ryzen 5. El benchmark 72%, 86%. Hasta el precio te dice, y una Ryzen 5 para una base, esta es la línea base y esta es la alternativa, miren. Aquí tú puedes incorporar una prueba de tu lado. E incluso te va cotizando con todos los componentes, cuánto te cuesta, para saber si el precio vale la pena invertir. De la computadora y cómo vamos a comprar. Sí, dime. ¿Alguien estaba haciendo una consulta? Disculpe. Ok, sigamos. Entonces, yo aquí les invito a que exploren también esta página donde nos saca benchmark de distintas tecnologías, componentes y también de sistemas completos. ¿Ya? Y aquí también tenemos otra herramienta, ¿no? Que es CPU Expert. CPU Expert, por ejemplo, es uno que hace benchmark en línea también. Yo aquí les he pongo mi procesador, pongo algún mensaje al final y me saca la velocidad, los hilos y los puntos flotantes que tiene el procesador. Aquí yo les voy a mostrar lo que pude sacar. Demora más o menos 5 minutos, no, 3 minutos a 4 minutos. Pero estos fueron los resultados que sacó de mi procesador. Miren, lo voy a ampliar. Me dicen, probó mi procesadora con procedimientos estándares. Tú tienes un AMD FX 4100. ¿Se acuerdan cuando vimos en AIDA? Este era, ¿sí o no? Pero él lo sacó en línea.
y me dice, tu ranking es 85.701 operaciones respecto de 150.806 operaciones que han sido ok. Tu score es de 42.858. Mira, te da ahí un score. Pero si yo traigo una más rápida, se supone que va a superar este score. Y también me dice que la velocidad es 129 Hz por segundo. Eso es lo que le he encontrado en este procedimiento estándar a mi procesador. Y acá le saca, miren, o sea, esto lo he ejecutado durante 4 minutos más o menos. Y acá está la fecha, lo hice antes de la clase. Hoy día, 17 de mayo, lo he hecho. Y aquí te dice qué tipo de procesador tengo, de GPU tengo, las lógicas, los puntos flotantes, el rango inicial, el rango actual, la velocidad, los hilos, la duración, qué browser usé, en este caso lo hice con Chrome, y acá me da mi velocidad, los hilos, ¿no? Con la agujita de un reloj. Y este benchmark yo lo puedo correr, por ejemplo, en otra máquina y puedo compararlo. Y ahí, cuando comparo, me dice, si ese computador es más rápido que mi computadora, o esa lácteo es más rápido que mi computadora, qué cantidad de hilos maneja y qué cantidad de puntos de score tiene o puntuación tiene mi máquina. Y de esa manera simple, ejecutando esto, tú tienes un benchmark y comparas y dices, esta máquina es mejor que esta otra. Y me toma 4 minutos usando esta herramienta en línea. ¿Sabían de esto? ¿Habían conocido de algo de esto? Pues yo les dejo acá los links para que ustedes los puedan probar en sus máquinas, en sus laptops, y puedan estar. También hay para probar para celulares, ¿eh? Así que es muy interesante conocer esto porque nos ayuda a tener una mejor claridad de qué tan bien se desempeña una máquina, o sea, el performance, y qué tan bueno es en comparación de otro gracias a los benchmarks. Hasta aquí estoy culminando el tema de benchmark. No sé si hay alguna duda o consulta. ¿Algo que les gustaría que les aclare? Bien, entonces ya para ir terminando, un poquito ya concluyendo de esto que hemos aprendido, ¿qué hemos aprendido hoy día, no? Estos puntos me gustaría que se lleven ustedes acerca del performance y el benchmark. Primera cosa que hemos aprendido, que el desempeño del computador depende de componentes bien integrados, de bien tuneados. No es solamente comprarme un computador con el procesador más rápido del mundo, no. Es que los componentes que conforman todo el computador estén bien integrados, bien afinados. Y ahí me gustaría preguntar, ¿quién es el alma de eso? ¿Quién es el que orquesta esa buena integración? ¿Quién sabe? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el componente de dentro de la computadora que orquesta eso? Que te dice bien, esta es la comunicación perfecta. ¿Cómo se llama esa parte de la computadora? La placa. Muy bien, Placa la madre. placa madre. La placa madre es la Placa que madre. va a estar. Placa madre. Muy bien, muy bien. Placa madre. Excelente. Segundo punto que vamos a llevarnos, el mejor equipo es aquel que satisface las necesidades. Ya les dije, yo puedo tener un Core i3 y un Core i7 trabajando ambos en un Word y enviando correos y ninguno nota la diferencia. Sino que hay que identificar realmente la necesidad que se tiene. Si te dicen, mira, yo quiero para correo, para mandar, hacer mi trabajo en Word, bueno, un Core i3 es suficiente. Pero alguien te dice, oye, no, mira, yo quiero para hacer edición de video. Ay, no más, dice. Pero de ahí tenemos que entrar una buena tarjeta de video respetable y un procesador del nivel de 5 Core i5 para arriba. No, yo quiero manejar base de datos, como vamos a aprender aquí con el Magigrande. Base de datos, ay, no más, un momento, ahí ya tienes que pensar en discos duros, SSD, de cajón, porque ahí vas a hacer intensiva escritura y lectura de datos en disco duro. Hay que ponerle un buen disco duro. Quiero hacer computadora para juego.
Ahí hay que ver video y sobre todo las videos que están pensadas para gaming, ¿no? La serie NVIDIA, la 1060 en adelante, o la 1660, que son los ideales. Pero solo para que tengan una idea, una tarjeta NVIDIA de ese tipo, 1660, te cuesta casi como una computadora, está alrededor de $800. Solo la tarjeta, ¿no? Pero eso, mucho depende para qué lo quieras. Mucho depende para qué lo quieras. Entonces, el mejor equipo es aquel que satisface la necesidad del cliente. No se olviden. Tercera cosa que hemos aprendido hoy día, utilizar indicadores de medición estándares que te ayuden a comparar. Si yo voy a comparar, tengo que usar un mismo indicador estándar. Ya lo hemos visto acá, ¿no? Son indicadores estándares que han sido probados por la industria incluso intervienen los que fabrican estos componentes. Y por último, los comparativos, o sea, los benchmarks, nos ayudan a tomar mejores decisiones. Eso lo hemos aprendido hoy día. Y finalmente, ¿cómo lo van a aplicar ustedes en su día a día? Pues van a poder recomendar una computadora de acuerdo a las necesidades del cliente. Eso es lo que van a poder aplicar. Van a recomendar mejor. Van a utilizar de ahora en adelante estos analizadores de computadoras para informarse mejor de todas las características que tiene el computador. Puede que tu tío, tu primo te diga, oye, primo, tú que estás estudiando, ¿y cómo sabes qué tiene mi máquina? No le vas a decir desarmarla, ¿no? No, espérame un ratito, primo, deja sacar mi analizador, sacas tu AIDA y lo ejecutas y le muestras, mira, primo, esto es lo que tienes. Oye, acá me parece que, porque ahí puedes contrastar cómo es la placa madre, el bus que tiene y el bus que tiene tu memoria, y ahí puedes detectar si hay un juego de botella. Importantísimo, los analizadores para recoger información de computadoras. Utilizar benchmark con mediciones estandarizadas. Importantísimo. Utiliza benchmark con mediciones que han sido estandarizadas para hacer buenas comparaciones y tomar buenas decisiones. Y algo que siempre les recomiendo, que para mí es importantísimo, es todo el estudiante que quiere profundizar en el mundo de la tecnología, investigar sobre las nuevas tecnologías. ¿Y dónde van a conseguir esto? En los fabricantes. Quiero saber sobre la nueva tecnología que está sacando Intel, me voy a la página de Intel. Quiero saber sobre la nueva tecnología que ha sacado AMD, me voy a la página de AMD. Quiero saber sobre la nueva tecnología de almacenamiento en disco SSD, me voy al fabricante, sea Western Digital, Kingston, HP, que también están fabricando. Bueno, realmente HP no fabrica, lo manda a fabricar, pero Western Digital, Kingston, con seguridad. Quiero saber qué nueva tecnología de video o de edición de video hay hoy día, pues me voy a NVIDIA, ahí voy a conseguir, o AMD, para ver qué nuevas tecnologías están sacando para edición de video o para los juegos, en fin. Eso es lo que ustedes deben llevar a la práctica. No se olviden que ya aquí ustedes tienen algunas herramientas que les pueden ayudar. Y bueno, ¿qué me queda decirles? Que espero haberles dado un panorama de todo lo que han venido aprendiendo con sus profesores y yo he querido complementar las ideas con estas cositas que hoy en día se usan mucho en el mundo de la computación. Y bueno, si tienen por ahí alguna duda o consulta, yo estoy dispuesto a atenderlas, ¿no? Que ha sido el tema de hoy día, el performance y benchmark de computadora. Performance, aquello que me permite afinar bien todos los componentes de un computador para que trabajen en sintonía y me den el máximo desempeño posible. Benchmark, comparar. Comparar usando medidas estandarizadas el desempeño de computadores a nivel de un todo o también a nivel de sus componentes individuales, ¿no? Bien, profesora Blanca, profesor Cristian, de mi parte era lo que quería transmitirles. No sé si hay alguna duda o consulta que quieran hacer ustedes o los estudiantes. Muchas gracias, ingeniero, por toda
lo que he compartido el día de hoy, muy interesante, los software que ahora se pueden instalar para poder determinar la performance en la benchmark, ¿no? Nos gustaría que nos facilite de repente, como dice el software, para que los jóvenes puedan también instalarlo en sus máquinas y puedan explorarlo. De mi parte, Claro que muy sí. agradecida por todo lo compartido. Claro que sí, yo le voy a mandar esto en un zip, AIDA 64, incluso AIDA 64, me olvidé de decirle, bueno, les comento, AIDA 64 tiene algo también bien bonito, que además de ser un monitoreador de las características del equipo, AIDA 64 tiene algo bien interesante, que también maneja sus benchmarks. Aquí le voy a mostrar. También maneja sus benchmarks. Acá está, miren, en la parte de abajo. Hace su benchmark y te compara tu memoria con respecto a todas las memorias que tiene su base de datos. Y te dice en dónde más o menos estás. También te da sobre memoria de escritura, lectura, tu CPU también, sobre los CPU que hay hoy día en el mercado, ¿no? También te hace benchmark por componente. Me olvidé de decirles, y gracias profesora por recordar. Yo les voy a dejar este software. Es el único, es más, no se instala. A AIDA 64 le voy a dar el signo, tienen que ejecutarlo nada más, así como lo he hecho yo, y lo pueden empezar a, sobre todo le va a ayudar a ustedes jóvenes cuando lo pongan en uso en sus máquinas, a identificar todo lo que tiene su máquina. Les invito a que lo exploren. Yo le voy a hacer llegar a través de sus profesores este aplicativo. Y todo lo demás que le he mostrado, profesora, sí están en línea, que también ellos lo van a poder, les voy a dejar la diapositiva y el enlace. ¿Ya? Ok, ingeniero, gracias. Bien. De mi parte, eso era todo lo que quería compartirles hoy día. Espero que a los jóvenes les haya creado un poquito más de curiosidad, y yo estoy seguro que si se van por internet van a tener varias horas de investigación y van a encontrar muchas cosas más de lo que le he dejado aquí compartido. De mi parte, entonces, eso sería todo, profesora Blanca, profesor Cristian, salvo que ustedes quisieran comentarle algo más a los estudiantes. Bueno, creo que agradecer a todos los estudiantes porque están de vacaciones y están bastante identificados con la especialidad y el tiempo que han dado para aprovechar esta charla técnica. Se le agradece bastante a todos los estudiantes y esperemos que continúen con esta participación, ¿no? Muchas gracias, buenas tardes. Ok. Y profesora Blanca, yo le hago llegar el video de la clase, de la sesión o de la charla técnica de hoy, ¿ya? Ok. Muy bien, muy buenas tardes o buenas noches ya con todos los estudiantes. Gracias por su tiempo y espero haber contribuido en algo a sus conocimientos. Saludos desde Valle Grande y muy buenas noches con todos. Hasta luego. Hasta luego, profesor.